Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos tocó exponer el tema el estudio del uso de la ley de Ohm en la electrodinámica. Los integrantes son Alfaro Gutiérrez Bryan, quien les habla, Enciso Flores Solange, Esquivel Zaire Jimena, Esteban Pacheco Moisés, González Conaure, Andrew, Ramírez Infante César, Taipei Pérez Diego, Cosco Turín Juan Armando. A continuación presentaré la justificación de nuestro proyecto. Nuestra justificación contribuye a la mejora continua del aprendizaje del alumno con respecto a nuestro tema de electrodinámica aplicando la ley de Ohm, en base a estrategias de manera práctica y teórica en los circuitos eléctricos, el cual nos permite desarrollar que nuestro tema es de suma importancia ya que ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana acerca de nuestros consumos o pérdidas eléctricas y poder desarrollar nuestras capacidades y habilidades dadas. Nuestros objetivos generales, el desarrollo del proyecto nos permite poner en práctica el análisis del comportamiento de la corriente y resistencia eléctrica aplicando la ley de Ohm. Para esto utilizaremos los conocimientos adquiridos de potencia eléctrica, efecto Joule, de ese modo verificar el cumplimiento de la ley de Ohm a partir de la electrodinámica en sus diferentes variaciones dentro de su circuito. Como objetivos específicos tenemos determinar el valor experimental de la ley de Ohm a partir de la medida de tensión entre sus bornes y la corriente que la atraviesa. Aplicar también la ley de Ohm para el cálculo de las magnitudes eléctricas en un circuito mixto de corriente continua. Y por último, utilizar correctamente los instrumentos de medición y magnitudes eléctricas. Nuestro marco teórico es, en el primer subtema, tengo la ley de Ohm, cuál es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, el cual los valores de cualquier circuito eléctrico, como la tensión o voltaje, resistencia e intensidad de corriente, el cual el voltaje entre la intensidad de corriente siempre es constante, pero en otros casos el valor de la resistencia es constante mientras que el voltaje varía. Con esto nos referimos a que el estudio de la ley de Ohm y los circuitos manejan conexiones con las respectivas medidas con una cierta soltura en el manejo del polímero. Además, nos permite tabular las medidas realizadas para después hacer sus gráficas y ecuaciones correspondientes. Y como último punto, también ver si son inversamente proporcionales en el incremento de la corriente, resistencia o el voltaje. A continuación, daré el pase a mi compañero Brian. Bueno, buenas noches ante todos, compañeros y docente. Voy a hablar acerca de conexión de resistencias. Bueno, para empezar, las resistencias son elementos que normalmente transforman la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. Y sus elementos normalmente tienen un conector, alguna fuente de energía en específica y la resistencia como tal. Las resistencias se pueden vincular entre las mismas o entre ellas formando conexión en serie, conexión en paralelo y conexión mixta. Como podemos observar en la imagen, se observa una conexión en serie, las cuales R1, R2 y R3, focos que están conectados en serie, se ven como por una intensidad se conectan. Igualmente los focos se encienden cuando está conectado como ven en la imagen. Las conexiones en serie, la conexión de resistencia en serie, normalmente se caracteriza porque la corriente que circula por cada una es constante. El potencial cambia en cada resistencia, pero la suma de las diferencias potenciales de cada una de las resistencias es potencial a la inicial. Pero así como existe la conexión en serie, también existen en la conexión en paralelo y la conexión de mixta resistencias.
Entonces podemos concluir que, ya sea la resistencia equivalente de varias resistencias en serie, es igual a la suma de cada una de las resistencias parciales. La intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias es la misma. Dos o más resistencias también pueden estar conectadas en paralelo cuando forman parte de diferentes ramales en los que se ha dividido el circuito, de tal forma que la diferencia de potencial existente entre sus extremos es la misma para todas ellas. La conexión mixta es la combinación de serie y combinación de paralelo. Se empieza normalmente por la resistencia en paralelo y aplicando las leyes correspondientes. Podemos observar en la imagen que igualmente los focos están conectados a través de las resistencias son R1, R2 y R3 y las resistencias están conectadas en paralelo, no en serie como en la O, sino que están conectadas de forma paralela. Bueno, a continuación le daré pase a mi compañero Diego, que hablará un poco más acerca de intensidad de corriente en estos momentos. Gracias. Bueno, mi subtema es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito por la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Debemos tener en cuenta que los estudios de Hewitt concluyen que la electricidad es una forma de energía. Energía es poder, el poder de hacer, por ejemplo, que las cosas se muevan y de hacer que las cosas funcionen. Para entender qué es la electricidad, debemos comenzar con los átomos. Los átomos son pequeñas partículas que son muy difíciles de ver y son los elementos con los que está hecho todo a nuestro alrededor. Ahora daré paso a mi compañero César. Buenas noches ante todos. Mi tema es la energía eléctrica. La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. Es decir, que cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. Según los autores Barrientos y Olaya, definimos energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Cuando estos dos puntos se los pone en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos una corriente eléctrica. Cuando tenemos el receptor conectado durante el tiempo, lo que necesitamos es conocer la cantidad de energía eléctrica. Según el doctor, podemos concluir que la energía eléctrica es imprescindible para el funcionamiento de todas las cosas que favorecen las actividades de la vida diaria en el mundo. Todas las energías tienen inconvenientes, pero teniendo en cuenta que son imprescindibles en el mundo que vivimos, yo optaría que por lo menos peligrosa, es decir, que optaría por las más hidroeléctricas que, aunque tengan riesgo hipotético de ruptura de presas e inundación, no contamina el medio ambiente. A continuación le paso a mi compañera Ximena. Bueno, la fuerza electromotriz se denomina a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Bueno, la fuerza electromotriz, estas son las fórmulas en un circuito simple. Y con respecto a la imagen, se puede observar que en el circuito A es un circuito eléctrico abierto sin carga o resistencia, por tanto no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de fe, la batería o en este caso. Y en el circuito B se observa que el circuito es cerrado con una carga o resistencia acoplada, a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de fe o batería. A continuación le doy el pase a mi compañero Moises.
En esta diapositiva voy a hablarles sobre las leyes de Kirchhoff. En ciertos circuitos eléctricos es difícil cuantificar las corrientes, voltajes y las resistencias mediante la aplicación de las ecuaciones de paralelo y en serie. En estos casos existe un método más adecuado y general basado en las leyes de Kirchhoff, los cuales fueron formulados por Gustav Kirchhoff en el año de 1845, mientras él era un estudiante. En la siguiente diapositiva hablaré sobre la primera ley de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma de todas las intensidades de corriente que lleguen a un nodo o punto donde se pueden unir varios conductores de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corrientes que salen del mismo. Por convención, las corrientes que entran a un nodo son positivas y las que salen son negativas. La siguiente diapositiva hablaré sobre la segunda ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado o malla, la suma de la fuerza electromotriz, o también conocido como la FEM, que proporciona las fuentes de energía es igual a la suma de caídas de tensión en las resistencias intercaladas que presentan cada uno de las resistencias del circuito. Como se puede ver en la pantalla, la primera fórmula nos trata de decir que en todo circuito cerrado la suma algebraica de la FEM es igual a la suma algebraica de las caídas de tensión. A continuación, daré paso a mi compañero Andrew. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la corriente eléctrica. El paso de la carga eléctrica hacia un lado de una superficie se llama corriente eléctrica, ya que a través de dicha superficie hacia ese lado. Si hay cargas libres en un volumen, pueden crearse una corriente eléctrica, pasando por la superficie en su interior, desplazando las cargas disponibles con suma velocidad, con la finalidad que atraviesen la superficie. Para un mejor entendimiento, podemos trabajar con la definición Sabaini, como se aprecia en la imagen. A continuación, pasaré a mi compañero Diego. Ahora yo daré a explicar los materiales de la electrodinámica Ley de Ohm. Para esta investigación y con base en la necesidad de recabar la mayor cantidad de información para la comprensión de la Ley de Ohm, se utilizaron los siguientes materiales e instrumentos que detallamos a continuación con mi compañero César. Buenas. Los instrumentos que utilizamos fueron fuente de tensión continua de 0 a 12 voltios, amperímetro, voltímetro. Materiales fueron alambres de cromo, níquel, resistencia acumulada, placa de arrollamiento, tablero de montaje, interruptor, varios cables conectores. A continuación le paso a mi compañero Brian. Bueno, ahora continuaré con el procedimiento. Para la selección del tema, comenzamos con la investigación. Se eligió el tema la ley de Ohm. Ello con la visión de facilitar el aprendizaje de contenidos del área de la física, además de desarrollar capacidades analíticas y potenciar las habilidades al poner en práctica sus conocimientos previos. Para comenzar, se arma el circuito a utilizar con todos sus componentes e instrumentos, es decir, el amperímetro, la fuente, la resistencia y el voltímetro se usan para obtener datos reales, las cuales se repetirán 8 veces para obtener la medición de cada una. Se verifica también, así ves, el cierre del circuito y la debida calibración de los instrumentos a usar. Y luego de esto se procede a realizar las mediciones tanto como la de tensión de la fuente, también la medición del voltaje y la corriente en las resistencias del circuito mixto. A continuación, mi compañero Juan les explicará un poco más acerca del procedimiento.
Gracias. Bueno, a mí me ha tocado explicar el procedimiento para la medición de corrientes. En este caso, como podemos observar, observamos un circuito mixto completamente cerrado, con sus 4 amperímetros funcionando debidamente y calibrado a 0. Estos tienen una intensidad de corriente nula, porque su función es observar la corriente del circuito. Por eso todos los I de los 4 amperímetros están en 0. Ahora, este amperímetro, este circuito es mixto, porque tiene una serie en paralelo. Lo que vamos a proceder a hacer es quitar eso y ponerlo en serie. Siguiente diapositiva. Pero antes de eso, antes de irnos a las partes de la resistencia, vamos a hablar sobre la medición del voltaje. El voltaje se usa tanto con el amperímetro como con el voltímetro. Ya. Usaremos el voltímetro para analizar 8 veces las medidas dadas en el circuito. ¿Por qué 8 veces? Para obtener un margen de error y tener muchas variables para sustentar adecuadamente el proyecto. Siguiente. Pues. Ahora sí, nos centramos en la parte del circuito equivalente y en lo que respecta a resistencias. Hemos optado por eliminar primeramente el circuito en paralelo, por lo que eliminamos el R2 y el R3, usando la fórmula que nos da como resultado 9,56 ohms. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos daría la siguiente gráfica? Una vez todo en serie, sumamos todos los números y hallaríamos la resistencia total. Siguiente diapositiva. Una vez hallada la resistencia total, se pone ya la potencial eléctrico del mismo circuito. Para ello, usaremos la fórmula del I. Nos piden voltaje, lo tenemos. El voltaje uniformemente para todos los intentos es 12. Por ende, optamos por dividir los 12 voltios entre el 5,89 de la resistencia total, dando el resultado de 2,06 amperios. Y ahora le paso a mi compañero César, que va a explicar las fórmulas utilizadas. Bueno, las siguientes fórmulas que utilizamos fueron la ley de Ohm, que es trabajo es igual a potencial eléctrico al cuadrado entre resistencia. Trabajo es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Trabajo es igual a potencial eléctrico por intensidad. La ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de corriente es igual a 0. A continuación le paso a mi compañera Ximena. Ya, la situación problemática surge el siguiente problema. Las aristas de un tetraedro se colocan resistencias iguales, cada una de valor 2R. La resistencia equivalente entre dos vértices es... Cambia la diapositiva. Ya, la resistencia equivalente de la celda derecha debe ser Rx. Por ello, Rx es igual a 6R por R más Rx, entre 6R más, paréntesis, R más Rx. Después, Rx es igual a 6R al cuadrado más 6R por Rx, entre 7R más Rx. 7R por Rx más Rx al cuadrado es igual a 6R al cuadrado más 6R por Rx. Rx al cuadrado más R por Rx menos 6R al cuadrado es igual a 0.
Factorizamos y nos da como resultado Rx menos 2R por Rx más 3R. Lo igualamos a 0 y nos da como respuesta Rx es igual a 2R. A continuación le doy el pase a mi compañero Moisés. Voy a hablar sobre las conclusiones. En síntesis, hemos podido analizar que el comportamiento de la corriente y la resistencia eléctrica a través de la ley de Ohm, lo cual comprendemos de una manera eficiente y detallada el concepto de la potencia eléctrica y sus distintos usos en la electrodinámica, a través de un circuito que tiene la capacidad de cambiar según sea necesario. El valor experimental de la investigación hemos hallado a través del uso de medidas de tensión entre bornes. En un circuito de corriente continua, hemos determinado mediante la ley de Ohm las distintas magnitudes eléctricas. A continuación daré paso a mi compañero Andrew. Y por último, pasaré a explicar las recomendaciones de nuestro grupo. En primer lugar, recomendaré el uso de un valor de tensión que no supere el valor de las resistencias, porque afectaría de manera directa a las operaciones y podría generar errores a la hora de usar las leyes respectivas. En segundo lugar, realizar las medidas correspondientes con un amperímetro y un voltímetro calibrando adecuadamente para evitar errores de medición a la hora de tomar resultados. Resolver las ecuaciones necesarias para la investigación con sumo cuidado, así evitando el uso de redondeos innecesariamente y cuidar los símbolos y unidades. Y por último, analizar de manera precisa todas las variables que se necesitan para la elaboración de tablas y o gráficos estadísticos. Además, recordarle de que deben ser valores enteros, porque son más fáciles a la hora de poder analizar las gráficas. Para esta investigación hemos usado fuentes científicas, dado la importancia de este trabajo. Debido a ello, nos han obligado a colocar anexos, pero lo tomamos en cuenta a la hora de explicar las informaciones dadas en el marco teórico. Todo este proyecto tuvo como resultado final, usar todo lo aprendido en clase en la vida real.